A los 82 años, fingí la quiebra, y mis hijos me echaron. Así que doné mis millones a la caridad. Hay experimentos que se hacen por curiosidad, y hay experimentos que se hacen porque uno necesita saber la verdad antes de que sea demasiado tarde para importar. El mío comenzó un lunes de enero cuando llamé a mis 3 hijos para decirles que había perdido casi todo, que los malos negocios de los últimos años habían erosionado mi patrimonio hasta casi nada, que necesitaba apoyo. Lo que escuché en las siguientes 2 semanas fue la información más valiosa y más dolorosa que nadie me había dado en 82 años de vida. Y lo que hice con esa información cambió todo. Mi testamento, mis donaciones y la forma en 1900. Me llamo Rodrigo Altamirano. Fui empresario durante 50 años. Construí 3 empresas, vendí 2, y la tercera todavía opera con rentabilidad sólida. Tengo 3 hijos, Ignacio, Valentina y el menor, Bruno. Nunca hablé de dinero con ellos más de lo necesario. Les di educación, oportunidades, apoyo. Nunca hice de mi patrimonio el centro de nuestra relación. O eso creía. A los 81 años empecé a preguntarme si el cariño que mis hijos me mostraban era genuinamente mío, o si era en parte el cariño hacia lo que tenía. Era una pregunta que prefería no hacerme, hasta que decidí que necesitaba la respuesta antes de morir. Aunque llegara antes de que sigamos, necesito pedirte que te suscribas a este canal, si todavía no lo has hecho, y que actives la campanita. Compartimos historias reales de personas que eligieron la verdad, aunque llegara de formas dolorosas. Soy Rodrigo, tengo 82 años, y lo que voy a contarte es la historia de cómo descubrí qué tipo de hijos había criado, qué hice con esa información, y cómo una suma de dinero que podría haber quedado en manos de quienes no la merecían, terminó transformando cientos de vidas de personas que no me conocían, pero que la necesitaban. Es una historia sobre el dinero, pero es más sobre El plan lo diseñé con mi contador de confianza, el señor Prado, que lleva 30 años manejando mis finanzas y que conoce cada peso de mi patrimonio con la misma precisión con que yo conozco las fechas de nacimiento de mis hijos. Le expliqué lo que quería hacer. Me miró con la expresión de quien no está completamente seguro de que su cliente esté en pleno uso de sus facultades. Le aseguré que lo estaba. Luego le expliqué el razonamiento, y vi cómo la expresión cambiaba de preocupación a algo que se parecía más a la comprensión de alguien que ha visto muchas situaciones familiares complicadas a lo largo de... La llamada a Ignacio fue la primera. Le conté que habían ocurrido pérdidas importantes, que una inversión que había parecido sólida había resultado desastrosa, que el patrimonio que él conocía ya no existía en la misma forma. Le pregunté si podría contar con su apoyo mientras procesaba la situación. Hubo un silencio que duró más de lo que debería haber durado. Luego me dijo que lo sentía mucho, que era una situación muy difícil, que él también estaba pasando por un momento complicado económicamente, que veríamos cómo ayudar. La última vez que habíamos hablado, una semana antes, me había pedido consejos sobre cómo invertir el dinero que esperaba heredar de... Valentina respondió diferente. Me dijo que lo sentía, que me quería, que podía quedarme en su casa si necesitaba. Eso me conmovió. Pero en las semanas siguientes, las visitas que antes eran frecuentes se fueron espaciando. Las llamadas también. Cuando le comenté que necesitaba que me acompañara al médico, respondió que estaba muy ocupada, pero que me mandaba a su asistenta. Su asistenta, no ella. 3 semanas antes, cuando yo todavía era el padre rico, habría cancelado cualquier cosa para acompañarme. La diferencia entre el antes y el después era lo suficientemente clara para no requerir ninguna interpretación sofisticada de los hechos objetivos que tenía frente a mis ojos en 1960. Bruno fue la sorpresa, el menor de los 3, el que siempre había sido el más despreocupado con el dinero, el que nunca había mostrado demasiado interés en mis finanzas.
Cuando le llamé, me preguntó si podía venir a verme. Vino esa misma tarde. Trajo comida. Se quedó 3 horas. Me preguntó cómo estaba emocionalmente, si dormía bien, si necesitaba que se quedara algunos días en mi casa. No preguntó sobre el dinero. No preguntó sobre el patrimonio. No preguntó sobre la herencia. Habló de mí, de cómo me sentía, de qué necesitaba. Esa diferencia entre Bruno y sus hermanos fue tan evidente y tan clara que mantuve la ficción durante 4 semanas. Fue suficiente tiempo para recopilar la información que necesitaba con la consistencia que cualquier buena investigación requiere. Ignacio se distanció progresivamente. Valentina redujo el contacto al mínimo funcional. Bruno siguió apareciendo con la misma regularidad que siempre, sin cambios notables, sin que la supuesta quiebra modificara su comportamiento hacia mí de ninguna manera observable. Al final de las 4 semanas, llamé a los 3 para decirles que había habido un error de cálculo, que las pérdidas no eran tan graves como pensaba, que el patrimonio estaba más o menos intacto. Las reacciones fueron exactamente lo que esperaba que fueran dado lo que había observado. Ignacio expresó un alivio tan visible que me habría resultado cómico si no fuera tan revelador. Valentina volvió a llamar con la frecuencia de antes casi inmediatamente. Las visitas se retomaron. El interés en mi salud se renovó con una energía que hacía evidente cuánto de ese interés había estado vinculado a la percepción de que el patrimonio estaba intacto. No los juzgué en ese momento ni los juzgo ahora. Los entiendo. El dinero hace cosas complejas a las relaciones familiares, y la culpa es raramente de un solo lado. Pero entender a alguien no significa ignorar lo que su comportamiento revela sobre los fundamentos de una relación que creías. La semana siguiente a la revelación, llamé al señor Prado y le pedí que iniciáramos el proceso que habíamos discutido en la fase de planeación. No toda la herencia, pero una parte sustancial, la mayoría, destinada a 3 organizaciones: una fundación de educación rural, un hospital infantil en una ciudad pequeña que había visitado años atrás, y un fondo de apoyo para emprendedores mayores de 60 años que no podían acceder a créditos bancarios. El señor Prado me miró con esa misma expresión que tenía cuando le conté el plan original. Le respondí que sí, que estaba seguro, que era lo que quería hacer. Firmamos los papeles esa misma semana. Le conté a Bruno lo que había hecho antes de decírselo a sus hermanos. Le expliqué el experimento, las 4 semanas, lo que había observado, las donaciones. Lo escuché procesar todo con el silencio que lo caracteriza cuando recibe información importante. Cuando terminé, me preguntó si podía hacer algo. Le respondí que ya lo había hecho sin saberlo, que su comportamiento durante las 4 semanas de la ficción había sido la respuesta que yo necesitaba para tomar la decisión con claridad y sin culpa. Me miró durante un momento. Luego asintió con la cabeza de una manera que me recordó a cómo lo miraba cuando era niño, y entendía algo. La conversación con Ignacio y Valentina fue la más difícil que he tenido en 82 años. No porque fuera violenta, porque fue dolorosa para los 3 de maneras diferentes. Cuando les conté el experimento y las donaciones, Ignacio reaccionó con ira. Dijo que había sido una trampa injusta, que no era representativo de cómo era él realmente, que las circunstancias extraordinarias no revelan el carácter, lo distorsionan. Lo escuché con cuidado. Luego le pregunté si creía que el carácter real de una persona se muestra cuando todo va bien o cuando las cosas se ponen difíciles. No respondió de inmediato. Valentina lloró durante la mayor parte de Las donaciones ya estaban formalizadas cuando tuve esa conversación. Eso era importante. No era una amenaza. Era un hecho consumado que nadie podía revertir. Las organizaciones beneficiadas ya tenían la confirmación. Los programas ya estaban en proceso de diseño. El dinero había salido de mi patrimonio y había entrado en el mundo de una manera que generaría impacto durante años. Eso me daba una paz que no esperaba sentir con tanta intensidad. No era la paz de haber ganado algo.
Era la paz de haber hecho lo que tenía que hacer con los recursos que tenía disponibles, y de saber que esa decisión era coherente con los valores que había. Lo que quedó para mis hijos en el testamento fue distribuido de manera desigual, pero explicada. Bruno recibió significativamente más que sus hermanos. El testamento incluía una carta donde explicaba los fundamentos de cada decisión sin acusaciones, pero con honestidad suficiente para que nadie pudiera pretender no entender el razonamiento. La carta fue redactada por mí, revisada por el señor Prado y por mi abogado, y archivada junto al testamento. Quería que las decisiones sobrevivieran a mi capacidad de explicarlas en persona. Quería que cuando yo no estuviera, los papeles hablaran con la claridad suficiente para que ninguna narrativa alternativa pudiera instalarse sin tener que enfrentarse a lo que yo. Ignacio tardó meses en volver a relacionarse conmigo con algo parecido a la normalidad. Valentina fue más rápida. Quizás porque sus lágrimas en aquella conversación eran más genuinas. Quizás porque reconocer que uno se equivocó libera de una manera que la negación no puede. No lo sé con certeza, y no necesito saberlo. Lo que sé es que las relaciones que tenemos ahora son más honestas que las que teníamos antes del experimento, aunque sean más complicadas. Hay cosas que no se pueden no saber una vez que se saben. Y hay relaciones que, una vez que pierden la ilusión que las sostenía, se vuelven más pequeñas pero también más. ¿Alguna vez quisiste saber si el cariño que te daban era por ti o por lo que representabas? Si las visitas, las llamadas, los gestos de afecto tenían un componente que no era puramente afectivo? Cuéntame en los comentarios cómo manejaste esa pregunta. Si la hiciste, ¿cómo la respondiste? Es una de las preguntas más difíciles que puede hacerse una persona mayor con medios, y pocas veces se habla de ella con honestidad, porque implica reconocer una vulnerabilidad que el mundo prefiere ignorar. Pero negarse a hacerla no la hace desaparecer. Solo la pospone hasta que algún momento, inoportuno e inevitable, la realidad la responde por uno de una manera. Mi esposa Lucía murió hace 12 años. Era la persona que me habría dicho si el experimento era una buena idea o una locura con vocación de ser innecesaria. Probablemente habría dicho las dos cosas. Habría dicho que era una locura necesaria, que eso era exactamente el tipo de cosas que yo hacía, que lo entendía aunque no lo aprobaría sin restricciones. La extraño en estos momentos donde las decisiones son demasiado grandes para procesarlas solo. Pero también confío en que a lo largo de nuestros 48 años juntos, me transmitió suficiente de su sabiduría como para que pudiera aplicarla sola cuando ya no estuviera. Esta decisión fue: las organizaciones que recibieron las donaciones me han mantenido informado sobre los proyectos. La Fundación Educativa tiene 28 escuelas beneficiadas en zonas rurales, donde los niños ahora tienen materiales que antes no podían permitirse. El Hospital Infantil construyó un ala nueva de pediatría, que el año pasado atendió a más de 2.000 niños. El Fondo para Emprendedores Mayores ha financiado 15 proyectos en su primer año. Personas de 65, de 70, de 73 años, que tenían ideas y voluntad, pero no tenían acceso al sistema financiero, que sistemáticamente los excluía. Leer esos informes es la parte más gratificante de mi semana. Más que cualquier rendimiento, Bruno vive a 20 minutos de mi casa. Viene 2 o 3 veces a la semana sin que yo se lo pida. A veces trae comida. A veces simplemente viene a sentarse y hablar. Esas visitas son el centro de mi vida social ahora. Con él puedo hablar de todo sin calcular qué parte de lo que digo puede afectar expectativas o narrativas sobre el dinero. Con él soy simplemente su padre, sin el peso del patrimonio mediando la relación. Eso es un regalo que no esperaba recibir a los 82 años y que valoro de una manera que no podría expresar con suficiente precisión en ningún idioma. La pregunta de si me arrepiento del experimento tiene una respuesta simple: no. La pregunta de si me arrepiento del dolor que causó a Ignacio y Valentina tiene una respuesta más compleja:
No me arrepiento de la acción. Me duele el resultado inevitable. Hay una diferencia entre esas dos cosas, y vivir con esa diferencia es parte de haber tomado la decisión que tomé con plena conciencia de sus consecuencias. Las decisiones que cambian el statu quo de las relaciones siempre tienen un costo emocional. El costo de no tomarlas también lo tiene, solo que es más difuso, más gradual, más fácil de ignorar, hasta que se acumula de una... Algo que aprendí de este proceso es que el dinero tiene una gravedad propia que no siempre puede resistirse sin un esfuerzo activo. Atrae comportamientos que las personas no elegirían tener si la atracción no existiera. Eso no convierte a Ignacio o a Valentina en malas personas. Los convierte en personas que no habían desarrollado la fortaleza para resistir esa gravedad cuando se presentó en sus vidas de manera relevante. Esa fortaleza puede desarrollarse. Valentina mostró indicios de ello en aquella conversación difícil. Si Ignacio la desarrollará o no, no lo sé todavía. Lo que sí sé es que las donaciones que hice cambiaron la estructura del problema. Los nietos siguen siendo los mejores momentos de la semana. Son 7 en total, entre los 3 hijos. Con ellos no existe ninguna de la complejidad que existe con sus padres. Son niños y jóvenes que me ven como el abuelo Rodrigo, el que cuenta historias de los viejos tiempos, y que a veces los lleva a comer helado, aunque sus padres digan que tienen demasiada azúcar. Ninguno de ellos sabe lo que ocurrió. Cuando sean adultos y reciban lo que les corresponde del testamento, habrá una carta explicando todo. Quiero que sepan la historia completa. Quiero que entiendan por qué las cosas están distribuidas como están. Quiero que las mañanas en mi casa han ganado una calidad diferente desde las donaciones. Es difícil describir exactamente en qué consiste esa diferencia. No es euforia. Es más parecido a la solidez de quien ha tomado una decisión grande y correcta, y vive en el espacio posterior a esa decisión con la conciencia en orden. Los problemas cotidianos siguen existiendo. Las relaciones complicadas siguen siendo complicadas. La salud a los 82 años tiene sus propias exigencias. Pero hay una capa de tranquilidad debajo de todo eso que antes no estaba. La capa de saber que lo que tenía que hacer lo hice. Que no esperé. Que no lo dejé. Lucía decía que los mejores regalos son los que se dan en vida, porque el que da tiene la posibilidad de ver el impacto. Eso siempre me pareció una verdad tan evidente que no requería discusión. Lo practiqué tarde, pero lo practiqué. Y ver los informes de las organizaciones, escuchar las historias de las personas beneficiadas, leer los nombres de los niños en la nueva ala del hospital, es exactamente el tipo de experiencia que Lucía describía cuando hablaba de regalar en vida. No es lo mismo que regalar cuando ya no estás. Es completamente diferente. Es una conversación en tiempo real entre lo que decidiste hacer y el mundo. Hay una cosa que me preguntan sobre el experimento. ¿Cómo sabía que la reacción de mis hijos no era simplemente el resultado de la sorpresa o de no saber cómo responder correctamente? La respuesta es que 4 semanas son suficientes para distinguir la sorpresa inicial de un patrón de comportamiento. La sorpresa dura días. 4 semanas de comportamiento consistente revelan algo más profundo que una reacción puntual mal gestionada. Ignacio y Valentina no estaban sorprendidos durante 4 semanas. Estaban actuando según sus prioridades reales una vez que la estructura de incentivos cambió. Eso es información. Información que duele pero que tiene más valor para quien la recibe que la comodidad. El señor Prado me dijo, cuando terminamos el proceso de donaciones, que nunca había trabajado en nada parecido. Que en 30 años de finanzas personales y patrimoniales había visto muchas cosas, pero no había visto a nadie diseñar un experimento para evaluar a sus hijos y luego donar la mayor parte de su patrimonio basado en los resultados. Le respondí que tampoco yo había imaginado hacer algo así cuando tenía 50 años. Que la vida te lleva a lugares que no puedes predecir cuando eres joven,
y todavía crees que las cosas se desarrollarán de la manera en que las planeas. Me miró con el respeto cansado de alguien que, a los 82 años, tengo claridad sobre muy pocas cosas. Sobre las que tengo, la primera es que el tiempo es el recurso más valioso y el que más se subestima cuando se tiene. La segunda es que las relaciones honestas, aunque sean más pequeñas y más complicadas que las relaciones basadas en ilusiones, son la única variedad que vale la pena sostener cuando queda poco tiempo disponible. La tercera es que el dinero bien usado puede cambiar el mundo de maneras concretas y verificables, y que esa posibilidad es un privilegio que quienes lo tienen deben considerar con seriedad antes de que la oportunidad de usarlo bien. Si alguien me preguntara si recomendaría hacer lo que yo hice, la respuesta honesta es que depende. No de la situación específica, sino de la persona. Requiere una fortaleza para sostener la incertidumbre del proceso y para aceptar los resultados sin importar cuáles sean. Requiere haber procesado ya la posibilidad de que los resultados sean dolorosos y haber decidido que los necesitas de todas formas. Y requiere tener la capacidad de actuar basándose en lo que descubres, en lugar de ignorarlo una vez que llegó. Si tienes esas tres cosas, la información que obtienes es invaluable. Si no las tienes, el proceso puede causar más daño del que resuelve. Conócete. Bruno cumplió 42 años el mes pasado. Le organicé una cena en mi casa, solo la familia directa. Fue la primera reunión familiar desde las donaciones en que Ignacio, Valentina, Bruno y yo estuvimos en la misma sala con algo parecido a la normalidad. No fue perfecta. Hubo silencios incómodos. Hubo momentos en que la tensión era palpable. Pero también hubo un pastel de chocolate que pedí específicamente porque era el favorito de Bruno desde niño. Y cuando soplaron las velas y los nietos gritaron y el ruido llenó la sala, me pareció que ese momento, imperfecto y complicado y real, era exactamente el tipo de momento si tienes medios y te preguntas qué hacer con ellos, te propongo que pienses en esta pregunta antes de que sea tarde para responderla. ¿Qué quiero que el mundo recuerde de cómo usé lo que tuve? No tu familia solamente. El mundo. La respuesta a esa pregunta puede llevarte a lugares que no esperabas. Puede redireccionar decisiones que creías tomadas. Puede abrirte a posibilidades que el estrecho camino de la herencia familiar no contempla. El dinero ganado con honestidad tiene muchos destinos posibles. Algunos de esos destinos hacen el bien de una manera que trasciende cualquier relación personal. Y esa trascendencia, aunque no la veas completa antes de morir, esta es la historia de Rodrigo Altamirano, que a los 82 años eligió la verdad sobre la comodidad, el impacto sobre la herencia y la claridad sobre la ilusión. Si esta historia te resonó, compártela con alguien que necesite escucharla. Puede ser exactamente lo que esa persona necesita para tomar una decisión que lleva postergando demasiado tiempo. Y si tienes tu historia, los comentarios son el lugar. Este canal existe para las voces que eligen la verdad aunque cueste, que eligen el impacto aunque requiera sacrificio, y que eligen la dignidad sobre cualquier otra consideración. Gracias por escuchar. Gracias por compartir. Y gracias por ser parte de esta